palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, son especiales estos minutos donde compartimos la palabra de nuestro Dios con nuestros amigos oyentes que nos escuchan en diferentes lugares en el mundo. Esta palabra queda a manera de podcast en nuestra plataforma, también en YouTube, buscando el Café con Fe. Vamos a hablar en este día acerca de la piedad. ¿Qué es la piedad en realidad? ¿Qué es la piedad cuando la Biblia la describe? Muchos piensan que la piedad es el adjetivo, la piedad en la Biblia es el adjetivo donde sentimos esa compasión, donde sentimos ese sentir que tiene la otra persona. Entonces somos llevados a sentir piedad por esa persona. Es como un sinónimo o se relaciona con la misericordia. Pero vamos a hablar acerca de la piedad como la vida del cristiano puesta en acción, como la doctrina puesta en acción, como lo que Dios dice que yo debo hacer, pero en acción, es decir, un estilo de vida propio del creyente, propio del cristiano, propio y real del Hijo de Dios. Esa es la piedad, para que lo entendamos. Es decir, es una obediencia a los mandamientos de nuestro Señor, los mandamientos a tener una vida enfatizada en la práctica de lo que Él dice que yo debo hacer. Es tener la doctrina tan clara en mi vida que eso yo lo convierta en acciones diarias. Por eso dijimos que es una vida en acción como el Señor lo haría. Una persona creyente, amigo que me está escuchando, debe ser piadosa en la práctica del cristianismo. No podemos ser piadosos de nombre o tener el título de piadosos y no serlo. La Biblia menciona esa piedad en esa acción cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe sobre todo en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Todo ese capítulo 6 está hablando acerca de el amor que debe tener un creyente en esa piedad que tenemos que desarrollar todos. Dice esta palabra en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, hablando en el capítulo 6, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Dice también: los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo le está dando consejos de liderazgo, de pastoreo a Timoteo. Luego le dice en el verso 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, ese término hay que resaltarlo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la doctrina como una manera de conducirse diariamente. Dice: el que no hace esto está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Luego le escribe en el verso 6 el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, pero gran ganancia es la piedad, es decir, la práctica de ese cristianismo acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos hacer. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Está hablando el apóstol Pablo acerca de ese término piedad, que no es propiamente el adjetivo que todos conocemos como una misericordia extrema, sino la práctica de una vida que como creyentes, que como cristianos tenemos que desarrollar en nuestra vida. La piedad se menciona en todo ese capítulo 6. En el versículo 11 les dice, mas tú, oh hombre de Dios, le está diciendo a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. De eso queremos hablar un poco en este tiempo, en estos minutos. Esa verdadera piedad. La verdadera piedad, hay que decirlo que aún para los creyentes es un poco extraña, porque lo ven como el adjetivo, más no como la práctica. Por eso no todo el mundo creyente conoce ese vivir de la piedad. Describamos eso, porque muchos y en muchos círculos se comete ese error o caen en error en entenderla como moralidad, y otros la confunden con una piedad falsa, y otros, ya sea por ignorancia o por malicia, la pregonan llamándola terquedad, orgullo, rebelión, etc. Pero hay que decir que esa piedad hay que practicarla siempre, siempre. Cuando se habla de terquedad, de orgullo, de rebelión, muchos le hablan a aquellos que quieren practicar la piedad como personas extremistas, o como personas muy religiosas, o como personas muy legalistas, o como personas que van muy, por decirlo de alguna manera, pegados y regidos a la Escritura. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos debemos regir 100% con la piedad. Qué bendiciones cuando caminamos en piedad. La verdadera piedad es la práctica del cristianismo de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Siempre es esencial practicar esa verdadera piedad. Entendamos que hay un Dios eterno, entendamos que Dios es infinito, entendamos que Dios es santo, hablando de todos los atributos. Entendamos que Dios todo lo sabe, que es absolutamente justo, que es absolutamente bueno, que es lleno de gracia, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo entendemos doctrinalmente, que son uno en esencia, y que nuestro Dios, por ese gran amor, estimado amigo, y por esa bondad, nos ha entregado y le ha entregado a los hijos de Dios una regla de fe, una regla práctica, que son las Escrituras. Y por ellas, por las Escrituras, por la Biblia, por la Biblia que usted y yo debemos leer, nosotros podemos conocer no solo que hay un Dios, no solamente que ese Dios es creador y que fue creador y que creó todas las cosas y que trajo los designios o la razón para que nosotros medianamente entendamos que Él lo hizo todo. Y digo medianamente porque nuestro entendimiento terrenal es limitado para muchas cosas espirituales. También es necesario y que lo entiendas siempre, que Él nos justificó cuando envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, y murió en la cruz.
Estoy recopilando toda esa parte que debemos entender, que nos redimió, que no existe otra regla o camino para saber estas cosas, que no existe un camino para llegar al cielo, que no existe otro camino para que los hombres sean salvos aparte de las sagradas escrituras, que es en ella donde nosotros encontramos la vida eterna. Qué especial todo esto cuando empezamos a entender todo lo que el Señor nos ha entregado, que Él nos justificó delante de Dios, el Señor Jesucristo, con la muerte en la cruz del Calvario, que la justificación es ese acto de gracia de Dios, por lo cual podemos ser perdonados de todos nuestros pecados y el Señor Dios nos aceptó como justificados por la culpa que fue imputada en el Señor Jesucristo. Qué especial esto, esa justificación, esa disposición de poder estar en la presencia de Dios, porque Él fue el mediador, el que perdonó nuestros pecados. Fuimos justificados porque esa justificación, ese ponerse delante de nosotros del Señor Jesús, vino a traernos salvación. Todos los hombres que son salvos por la voluntad de Dios son regenerados, es decir, vienen a un nuevo nacimiento, y luego de ese nuevo nacimiento se empieza a crecer en una vida de santificación por parte del Espíritu Santo, que entendemos que vendrán los tiempos finales, que habrá una resurrección, que habrá un juicio eterno, que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo en el gran día, los salvos, y que darán cuentas o daremos cuentas de nuestros actos, lo que hicimos en medio de nuestra vida. Todo eso lo conocemos, ¿verdad? Todo eso es evangelio. Pero al describir todo eso, es necesario que entendamos que todo eso se debe vivir con piedad, es decir, practicando una vida cristiana como debe ser. La piedad que tiene que darse desde lo más profundo a dar frutos a todo el mundo. Eso sería algo así como el testimonio, ¿verdad? El testimonio, que todo el mundo lo vea. La verdadera piedad, como le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, consiste en tener la luz en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, en nuestra rutina diaria, la luz de las verdades y la vida de gracia que viene de Dios, manifestándose en nosotros, manifestándose diariamente en nuestros principios, obrando en nuestra vida diaria a través del Espíritu Santo, entendiendo que Él es el que está haciendo la obra en nosotros, pero también nosotros esforzándonos y buscando esas cualidades de parte del Espíritu de Dios en nosotros. Qué importante es entender esto, que la manifestación de esa luz en nosotros viene para transformarnos día a día y trabaja esa obra del Espíritu Santo en nosotros, y que el resultado de esa obra del Espíritu Santo en nosotros es la piedad, que obra en nosotros con una vida de gracia en el alma por medio de su Espíritu Santo. Todo esto consiste del conocimiento salvador y personal de Dios y del Señor Jesucristo, y de habérsele quitado las cualidades pecaminosas, y a través del Espíritu Santo Él nos ha infundido hábitos que provienen de Dios, que se llama vida piadosa. Y esa vida piadosa se ha perdido en muchos aspectos. Es tener una moral delante de Dios como debe ser, delante de Dios. Es vivir cumpliendo con los deberes de parte de Dios en nuestra vida. Consiste en abandonar el pecado y aborrecerlo, y estar todo el tiempo pendientes y listos para vivir en obediencia a Dios. Por eso decimos, estimado amigo, que esa vida de piedad es la práctica. Esa vida de piedad consiste en que abandonemos el pecado y en que lo aborrezcamos como la peor maldad, y aferrarnos a Dios de corazón, valorándolo, valorando su obra, valorándolo a Él por sobre todas las cosas.
estando dispuestos a sujetarnos a ese amor divino, a todas sus leyes y a todos sus mandatos, entendiendo que la vida piadosa o la práctica de la piedad no se dará, como dicen popularmente, por arte de magia, que tendremos que esforzarnos, que la vida de piedad lleva al hombre, al cristiano, a comprometerse, a obligarse a vivir para Dios, a obligarse en un obligar gozoso, porque ahí está el Espíritu Santo. Como nacidos de nuevo, llevados de la muerte espiritual a la vida espiritual y a esa unión con Jesucristo. Cuando explicamos esto es especial. Y esto, la verdad, estimado amigo, solamente lo pueden entender los espirituales, los que están caminando en esa vida de santificación progresiva, los que son hechos santos por la gracia divina del Espíritu de Dios, los que han sido apartados para ser usados por Dios. Hombres piadosos, como dice el salmista en el Salmo 73, cuando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino solo a ti? El contexto de ese verso es como si David estuviera diciendo: yo necesito tener una vida piadosa y yo te tengo a ti para que tú me ayudes a desarrollar esto. Aquel que no ama a Cristo por sobre todas las cosas, en realidad no lo ama. El que tiene verdadera piedad, estimado amigo, es celoso de la obra de Él. El que tiene la verdadera piedad se incomoda con no desarrollarla. Me refiero a que batallará, luchará, contenderá para tenerla. El que quiere vivir una vida piadosa, es decir, practicando una verdadera vida cristiana, se esfuerza por corregir los propios pecados y los propios errores. El que quiere tener una vida realmente piadosa entenderá cuando el Espíritu de Dios le habla a través de la palabra, a través de un hermano, a través de un pastor, a través de un mensaje, en medio de su oración, cuando el Espíritu Santo le redarguye y cuando entendemos que muchos de nuestros pecados y errores los cometemos porque en realidad no hay un desarrollo real de esa piedad en nosotros. El que tiene verdadera piedad, estimado amigo de Café con Fe, es celoso de la obra de fe, al igual que de la paga de la fe. Hay algunos que sirven a Dios para poderse servirse de Dios. Qué tremendo esto. Pero el cristiano auténtico anhela la gracia. Anhela no solamente que Dios se glorifique, sino también poder glorificar a Dios con lo que hace. Por eso duele cada acto que se comete que no agrada a Dios. Y entonces exclamamos: Señor, dame un corazón bueno, transfórmame, ayúdame. Es cuando empezamos a temer al pecado, ¿verdad? En el sentido en que no queremos ser pecaminosos. El que clama: Señor, dame un corazón bueno en lugar de muchos bienes. Es el que después del tiempo de prueba, de caminar con Cristo, empieza a entender que ya los bienes sobran y que ya ni siquiera los anhela como antes, sino que ahora quiere agradar a Dios. Aunque ama muchas cosas, además de amar a Dios, no ama esas cosas más de lo que ama a Dios. Es decir, no podemos decir somos extraterrestres y ya no amamos la comodidad o el querer tener bienestar. No. Aunque queremos esto, amamos más a Dios. Y ese hombre que hace esto teme al pecado porque entiende que el pecado le traerá sufrimiento. Por lo tanto, prefiere sufrir antes que pecar, para poder tener un conocimiento completo y perfecto de esa piedad. Quizás no esté más que descubrir la forma, como lo dice la Escritura
en segunda de Timoteo, para que lo busque, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13, para que lo entendamos, ese versículo, lo que le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Le está diciendo, es necesario que retengas lo que yo te he enseñado y lo practiques, y esa práctica se llama piedad. Entonces, no está de más describir esa forma de la que Pablo le dice a Timoteo, que vuelve y se lo repite más adelante en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 3, en el verso 5, cuando él le está diciendo que en los postreros tiempos se van a levantar tiempos peligrosos. Dime si no los estamos viviendo ahora. Y le dice, cuídate, porque se van a levantar hombres amadores de sí mismos, orgullosos, ¿verdad? Que quieren aparentar servir a Dios, pero no lo hacen, avaros, vanagloriosos, dice esta palabra, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego en el verso 5, que es el que queremos resaltar, le dice Pablo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para poder tener ese conocimiento de la piedad, hay que leer esos textos. Para descubrir o describir lo que es la piedad, lo que es su forma, junto a lo que se dice continuamente en los consejos de Pablo a Timoteo. Las partes externas de esa verdadera piedad son hermosas y especiales cuando lo empezamos a entender. Fueron diseñadas por la sabiduría de Dios, nuestro Salvador, que con su creatividad, con sus manos gloriosas lo hizo. La formación de la piedad, siendo uno de los más elevados y más admirables actos de su sabiduría eterna, excede toda gloria y belleza. Y me refiero a que qué especial es cuando con la ayuda del Espíritu Santo esa piedad se forma en usted y en mí. Y pasamos el tiempo, los meses, los años en el Evangelio, y tú mismo te das cuenta cómo se ha venido formando esa piedad. Y cómo las motivaciones cambian para tener ahora motivaciones más centradas en Cristo. Eso es una bendición. Esa forma y esa hermosura que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros, lo haga dentro de nosotros. No hay nada más especial que esto, porque ha surgido de Dios, ha surgido de pies a cabeza. No hay nada postizo, no hay nada falso en esto. El Señor lo hace. El Señor es el que nos levanta y nos ayuda. El Señor es el que nos ayudará a que esto en realidad se desarrolle en nosotros de una manera especial. Tenemos que estar seguros de recibir esa piedad y ese poder de esa piedad que se forma en nuestra vida interior para poder dar fruto en nuestra vida exterior. Es necesario hacerlo. Es necesario. No podemos tener una apariencia de piedad y no tenerla. No sería genuino, no seríamos verdaderos creyentes. Es como tener cuerpo pero tenerlo sin alma. Es como el ejemplo de una mazorca sin el grano. No se ve como mazorca, ¿verdad? Ves el tallo de esa mazorca, la tusa de esa mazorca, o como le llamen, sin granos, es desgastada, no sirve para nada. Sobra. Cuando no se da esa vida de piedad en el creyente, ese es el mejor ejemplo. Nadie
debe descuidar esa piedad y el desarrollo de esa piedad. Lo que el apóstol dice acerca de la forma de la doctrina, como lo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma habla de piedad. Nos tenemos que aferrar a esa fe auténtica. Tenemos que profesar esa fe auténtica que se da en nosotros, que no es fácil y que es un trabajo de día a día y que en muchas ocasiones va a doler para que sea formada. Por eso es tan fácil leer Sean como Cristo. Es muy fácil leerlo, pero es difícil llegar allí. Pero es un mandato de Dios y solo podremos llegar allí cuando practicamos la vida piadosa en Cristo. Cuando en la Escritura se nos exhorta a ser como Cristo en todo momento. En alguna ocasión se cuenta que Juan Calvino le decía a sus alumnos o a sus hermanos, les decía: les exhorto a que sean como Cristo en todo momento, pero imítenlo en público. Y cuando decía imítenlo en público, les decía, es que esa es la vida piadosa. Porque es fácil decir quiero vivir como Cristo. Es fácil orar y decir yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Pero lo difícil es practicarlo en público, porque practicarlo en público es la práctica de la piedad. Esa es nuestra tarea. Tenemos que entender que somos testimonio siempre a otros. Que el Señor nos ayude, porque aún el mismo mundo nos verá con ojos de águila, con ojos que buscarán argumentos para discutirnos, con ojos críticos, con ojos, estimado amigo, cortantes, que te atacarán, que estarán pendientes de tu testimonio, que no creerán muchas veces en lo que Cristo ha hecho en ti. Pero si vives una vida de piedad sincera, el Señor te ayudará y dará testimonio. Vivamos la vida de Cristo en público. Seamos cuidadosos de mostrar a nuestro Señor y no mostrarnos a nosotros mismos. Es que es para su gloria. Dios me dijo, Dios hizo en mí, yo hice tal cosa. Eso es vanagloria. Es dar el fruto de una vida piadosa. Por eso el apóstol decía, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos hay que pueden estar tratando de parecer más de lo que son y tratar de aparentar más de lo que tienen? Pero esto no es de apariencia, sino de práctica real. La marca del Señor en nuestra vida. No la costumbre del Señor en nuestra vida. Porque nos podemos acostumbrar a llevar una vida, entre comillas, cristiana, pero no una vida piadosa. Es necesario vivir una vida piadosa, es decir, que en realidad ocurra. Querido amigo, nuestra vida siempre tiene que estar en disposición de vivir una vida piadosa constantemente. En un mundo difícil, en un mundo donde cada día hay más apostasía, donde cada día será más difícil, es necesario que tengamos un corazón entregado al Señor para que Él desarrolle esa obra en nosotros
continuamente. Le animo, amigo oyente, a que esto se pueda dar en nosotros, a que no sea solamente un deseo. A veces es solamente un deseo, a veces lo deseamos, pero no lo hacemos. A veces solamente se desea y solamente con desearlo la persona se desanima porque lo ve como muy difícil. Y tiene el mismo sentimiento de aquel joven rico cuando el Señor le dijo: mira, ve, dalo a los pobres, todo lo que tienes, y luego ven y sígueme. Y este joven se entristeció porque aunque tenía una apariencia de piedad, no vivía su vida de manera piadosa. Vivamos nuestra vida de manera piadosa. Es necesario vivir la vida cristiana con la piedad, vivir en la piedad. Amado Señor, ayúdanos a vivir con la verdadera piedad, no de apariencia, no en teoría, sino en realidad, como una vivencia que da fruto continuamente, que puede tropezar, pero el tropiezo hará que vengamos a Cristo, nos arrepintamos, pongamos delante de Él nuestra vida y nos levantemos de nuevo con un corazón sincero y no aparentando una falsa piedad. Guárdanos, oh Dios, de hacerlo. Gracias por cada persona que escucha este mensaje, estos minutos. Señor, es la obra de tu Espíritu en ellos. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.